Vamos, hermano, a recibir la palabra del Señor. No sé si ustedes han venido a recibir la palabra del Señor. Que Dios nos hable por medio de su palabra. Yo les quiero invitar a que leamos la Biblia, la palabra de Dios. Luego cantaremos una alabanza para pedirle al Espíritu de Dios que nos hable por medio de su palabra. Busque el libro de Revelación, capítulo número 3. Del libro de Revelación, capítulo número 3, versículo 1 en adelante. Y cuando usted lo encuentre, diga un amén fuerte. Es el último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo número 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios o delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Cierre sus ojos y pidámosle al Espíritu de Dios. Pidámosle al Señor y dígale: Señor, háblame. Yo he venido necesitado que tú me hables, Señor, y háblanos en esta noche. Que Él nos hable. Cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, habla mi vida, habla mi corazón. Señor, háblanos. Háblanos, Señor, por tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Tú que conoces nuestras obras, conoce nuestra vida. Presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Así es, alábalo. Háblanos, Dios, háblanos, Padre. Y honra y alabanza al Señor. Presencia del Señor con gratitud, adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria
Padre, háblanos por medio de tu palabra. Edifícanos, guíanos, Señor. Ministra en nuestros corazones. Exhórtanos por medio de tu palabra. Trae, Señor, consolación a los corazones, a las almas. Y habla a tu iglesia. Háblanos, Señor, por tu palabra y por tu espíritu. Tú que conoces nuestras obras, conoces nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos, Padre. Que esta palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Que penetre, Señor, hasta los tuétanos, como dice tu palabra, y discierna los pensamientos, las intenciones del corazón. En esta noche, en el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, hermanos músicos. Vamos a recibir la palabra del Señor, hermanos. Les pido que me ayuden a predicar cuando usted escuche una verdad y un amén, un gloria a Dios, para confirmar lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Este es un mensaje que el Señor le envía a la iglesia de Sardis. Esta ciudad, que era una ciudad bastante poblada, importante del Asia Menor, una ciudad que su comercio era el lino fino, era la lana, eran las ropas, los textiles como le llaman. Habían fábricas donde se hacía ropas y la ropa que se hacía normalmente era blanca. Por eso el Señor les dice ahí que habla con respecto a las ropas blancas. Y dice que esta iglesia, hermanos, es una iglesia que no ha guardado la palabra del Señor. Dios, hermanos, como en todas las iglesias, Él se identifica de acuerdo, hermanos, a la necesidad que hay en esta iglesia. El Señor, hermanos, se identifica como el que tiene las 7 estrellas, los 7 espíritus. El que tiene, hermanos, la autoridad, el que tiene el dominio, el que tiene, hermanos, a su iglesia en sus manos, a su pueblo en sus manos, a sus siervos en sus manos. El que tiene, hermanos, toda autoridad y todo poder y todo dominio, es el que le escribe a esta iglesia. Y ahí dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas. Las 7 estrellas representan a las iglesias, representan a los hombres de Dios que están ahí, representan probablemente también esos 7 espíritus a esos hombres que Dios, hermano, ha llamado a predicar su palabra. Así de que es el Señor, hermanos, quien ha llamado a sus siervos, es el Señor quien ha llamado a sus hijos, es Él, dice la Escritura, es Él quien nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Es Él, dice ahí la palabra del Señor, quien, hermanos, puso la mirada en nosotros, como les dijo el Señor a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Y los he llamado para que ustedes den fruto, los he llamado, les dijo el Señor, para que ustedes estén conectados con la vid verdadera que es el Señor. Dios le habla a esta iglesia y Él dice que Él conoce las obras de esta iglesia, como también se ha identificado con las otras iglesias, y les dice que Él conoce las obras. Él conoce las obras de cada creyente. Yo conozco tus obras. Y el Señor, hermanos, cuando Él hace ese análisis de esta iglesia, dice: yo conozco tus obras. Es que el Señor, hermanos, conoce a cada creyente. Él conoce sus pensamientos, como le ha dicho a otra de las iglesias, que Él conoce los pensamientos, conoce los corazones. Ahora el Señor, hermano, le dice a esta iglesia que Él conoce las obras de ellos. Dios conoce las obras de cada creyente. Pero no solamente conoce el Señor las obras de cada creyente, sino que el Señor es quien juzga las obras de cada creyente. Él encuentra, hermanos, que esta iglesia, que está en una ciudad importante, una iglesia donde hay paganismo, hermanos, una iglesia donde en esa ciudad es una ciudad pagana, una ciudad, hermanos, donde como en las otras ciudades se adora al diablo libremente, se adora al emperador,
son ciudades, hermanos, perversas, paganas, ciudades donde hay perversidad, hermanos, hay, como decimos, rienda suelta, los deseos carnales, similares a las ciudades donde nosotros nos ha tocado vivir, donde, hermanos, cada día se establecen leyes, hermanos, para darle rienda suelta al deseo carnal del hombre. Hermanos, es sorprendente cómo en nuestros días se quieren pasar cada día más leyes para darle libertad al hombre que cometa pecados, hermano, como en el caso de aquellos que practican la homosexualidad, el lesbianismo, aquellos que practican, hermanos, el aborto, aquellos que practican, hermanos, el fumar drogas, el endrogarse y todas esas cosas perversas, hermanos, que la Escritura dice son abominables delante del Señor. En estas ciudades, hermanos, la gente era normal para ellos tener 2 mujeres, 3 mujeres, acostarse, hermanos, con cualquier persona. En el caso de las mujeres, había, hermanos, ese libertinaje en estas ciudades. Y de hecho, hermanos, era tan grande el libertinaje que la Escritura dice que muchos de ellos, de los creyentes que estaban en esta iglesia, iban, hermanos, en ese mismo rumbo y habían contaminado sus vidas. Pero escuche lo que el Señor les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese análisis que el Señor hace en esta iglesia, hermano, es un análisis para que nosotros también podamos, hermano, hacernos un examen en nuestro corazón. Ya que el Señor, hermano, tarde o temprano, o más temprano que tarde, Dios, hermano, también vendrá y verá cómo está su corazón delante de Él. De hecho, hermanos, cada vez que nosotros nos reunimos, el Señor está analizando nuestros corazones. Cada vez que usted está en la célula, Dios está analizando su corazón. Cada vez que nos acercamos al Señor, Dios analiza nuestro corazón. Y aunque no nos acerquemos al Señor, Dios está analizando el corazón de cada uno de aquellos que Él ha llamado, hermanos, a su obra. Así de que el Señor encuentra en esta iglesia que tenían nombre, hermanos, pero que en realidad no había vida en el corazón de ellos. No había, hermano, esa vida espiritual en la vida de esta iglesia. Es, hermanos, como muchas de esas iglesias que solo tienen el nombre nada más, ¿verdad? De iglesia cristiana, pero ahí no se practica el cristianismo. De iglesias evangélicas, pero de ahí no hay nadie evangélico. De iglesias, hermanos, movimientos donde dice iglesias donde se mueve el poder de Dios, de nombre nada más, pero ahí el Espíritu ya no está. Como se lo va a decir, hermano, a una de las iglesias más adelante. Por lo menos en el caso de esta iglesia, hermanos, de Sardis, es una de las iglesias que más el Señor, hermanos, les reprende por la manera en que ellos están viviendo. Tienen nombre, le dice el Señor, de que vive, pero está muerto. Y eso es trágico, hermano, para una iglesia. Ya dije, hermanos, hay iglesias, hermanos, que tienen grandes rótulos y que, hermanos, que ahí dice, aquí se mueve el poder de Dios, pero Dios no está ahí. Aquí se mueve el Espíritu Santo, pero todo es, hermano, todo es un show, como decimos, ¿verdad? Todo es, hermano, luces nada más, todo es entretenimiento. Y hoy en día, hermano, es normal en muchas de las iglesias que nosotros conocemos en nuestra área y a nivel mundial, hermanos, que lo único que se practica en esas iglesias es, hermano, entretener a las personas. Y entre más entretenidos están las personas, hermano, la gente más contenta está. De hecho, hay iglesias, hermanos, que invitan hasta payasos para entretener a las personas. Invitan a personas, hermanos, que vengan a contar chistes. Invitan, hermano, a personas que vengan, hermano, a hacer pantomimas y entretener a la gente. Y eso, hermanos, llena las iglesias. Y tienen nombre de que son iglesias cristianas, pero la realidad es que ahí, hermano, no hay ya mover de Dios, mover del Espíritu Santo. Es triste que el Señor, hermanos, vea nuestra vida si el Señor diga, tiene nombre nada más. Y eso pasa con muchos creyentes que tienen nombre de creyente. Y le pregunto, ¿usted es evangélico? Sí.
pero no practican nada del evangelio, nada de la vida cristiana. No oran, no leen la Biblia, no se congregan. Hermanos, hoy virtuales nada más, ¿verdad? Creyentes virtuales a la distancia. No se congregan, ya dije, no oran, no ayunan, no leen la Biblia. Ah, de ayuno, no me hable. De predicar la palabra, no mejor a la distancia. Hoy no se puede acercar uno a la gente, dicen las personas. Y siempre estamos buscando excusas, hermano. Y tenemos nombre de creyentes. Y hay muchas personas, hermano, que llevan nombres de predicadores. Llevan nombres, hermano. ¿Y a quién más tiene nombres? Que apóstol, que reverendo, hermano, que presbítero, hermano, que de todo le ponen a las personas. Y tienen títulos, hermano. Muchas veces nosotros mismos nos llenamos de nombres nada más, hermano. Y le preguntan, ¿y usted es creyente? Sí, soy creyente. Y también soy servidor de la iglesia. Soy diácono, soy músico, soy de todo ahí en la iglesia. Y tiene nombre, pero la realidad, hermanos, es que no practica la vida cristiana. Quiera Dios, hermanos, que usted no solamente sea cristiano de nombre. Porque eso, hermanos, hay muchas personas a nivel mundial, hay muchas personas en nuestra ciudad de que llevan nombre de creyentes, pero la realidad es que no son creyentes. Son creyentes de nombre nada más. Esta iglesia, hermano, tenía nombre de que vivían, tenían nombre, hermano, que allí se había manifestado el poder de Dios, y ahí la presencia de Dios se había manifestado. Tenían nombre y conocía la gente, hermano, que ahí el Espíritu Santo se manifestaba en esta iglesia. Pero el Señor dice, cuando Él viene a analizarlos, tienen nombre nada más, pero yo sé que ustedes están muertos. Y hay muchos aquí, hermano, solamente es el nombre nada más de cristiano, pero están muertos. Y los muertos, dice ahí la palabra del Señor, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y los vivos alaban a Dios, y los vivos le sirven a Dios. Y los vivos, hermano, cuando alguien está vivo, hay ruido, hay movimiento. Amén. Los vivos, hermano, ya dije, se nota cuando alguien está muerto. Está, hermano, que no hace nada. Hay gente que le da miedo a los muertos. No sé si a usted le da miedo a los muertos. ¿Cuántos le dan miedo a los muertos? ¿Usted durmiera a la par de un muerto? ¿Cuántos durmieran a la par de un muerto? ¿Ah? ¿Cómo se sintiera usted de estar a la par de un muerto? Muchos le dan miedo. Ay, no, me dan miedo a los muertos. Más aquellos hermanos que tienen en la mente que los muertos les jalan los pies a las personas en la noche. Usted de esos que creen en eso todavía, que le vienen a jalar y a aruñar los pies en la noche. Mayormente se dice, si el muerto se fue enojado con usted. Mayormente si es el suegro, la tía que era mala, ¿verdad? Que para usted era mala. O el tío, el suegro, o la suegra. Va a venir a aruñarlo, dice la gente. Pero son creencias del mundo. Nosotros no creemos en esas cosas. Pero al estar a la par de un muerto, hermano, ya a las 24 horas ya comienza a oler mal. Amén. Pero no será, hermano, que a nosotros muchas veces nos toca estar a la par de muertos. En esta iglesia, hermano, dice que ahí tenían nombre de que vivían pero estaban muertos. El Señor conoce, hermano, cada creyente, y Dios sabe quién realmente está con vida espiritual. Dios conoce el corazón de su iglesia, de sus hijos, y sabe el Señor, hermanos, que hay algunos que solamente pretenden ser cristianos, de nombre nada más, servidores de nombre, con placa y todo, ¿verdad, hermano? Con uniforme, pero la realidad es que no tienen comunión con Dios. Le habla usted de orar, y orar, ¿qué es orar? Leer la Biblia, ay, a mí me da sueño. Y congregarme también, ay, qué aburrido ahí en esa iglesia. Hermano, la realidad es que aquel que tiene la vida de Dios, dice ahí la palabra del Señor, hermano, el que tiene la vida de Dios, de su interior, dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Eso indica, hermano, que hay vida en el corazón de aquel creyente que ha, hermanos, recibido el toque de Dios, el toque del Espíritu Santo de Dios. Aún la misma Escritura dice, hermanos, en el libro o en la carta a los Efesios, Pablo dice
que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos ha hecho sentar, dice ahí la palabra del Señor, junto a los príncipes de su pueblo. Sé que el Señor nos ha dado vida, vida en abundancia, ya que el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Creyente que está vivo, hermanos, es un creyente activo. Es un creyente, hermanos, que ama al Señor. Es un creyente, hermanos, que se nota que realmente tiene comunión con Dios. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Debemos de analizarnos en esta noche, hermanos, y analizar si realmente estamos con vida. No solamente en el sentido físico. Usted dice: no, yo estoy con vida todavía, gracias a la misericordia de Dios. Y es un milagro que estemos vivos, hermanos, sobre todo si le ha dado el COVID a usted. Milagro caminando. Algunos que les dio fuerte, aún hermanas y hermanos que están aquí, que vieron la muerte cerca. Pero Dios la reprendió en el nombre del Señor Jesucristo. Y estamos aquí. Pero dice aquí la palabra del Señor: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Debemos de analizarnos ahora si estamos con vida o no. Ustedes, hermanos, al analizarse, y que sea el Espíritu Santo de Dios analizando nuestras vidas, si estamos con vida espiritual o estamos muertos espirituales o medios moribundos. Porque aquí le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Cuando Dios, hermano, analiza nuestras obras y se da cuenta de las obras que nosotros andamos haciendo, Dios dice: no son perfectas delante de mi Dios. Así de que el Señor, hermano, cuando envía su mensaje a esta iglesia, le dice: yo conozco tus obras, conozco quién eres, conozco que dices que tienes nombre, pero realmente no tienes vida. Es triste escuchar, hermano, un análisis así. Que usted vaya al doctor y el doctor le dice: mire, yo le he hecho un examen de todo su cuerpo interior. La realidad es que sus riñones no funcionan. La realidad es de que y los pulmones ya están a punto de dar los últimos días. Y comienza a decirle, hermano, todas las áreas que están malas. Hay personas que con solo el diagnóstico ya se les para el corazón de la aflicción. Si algunos hermanos, bueno, que ya era el momento de ellos, pero algunos con solo que le dieron la noticia positivo, comenzaron a temblar. Que le dijeron positivo del virus. Se le entró en ansiedad. Cuando el Señor, hermano, da el diagnóstico a esta iglesia, ellos, hermano, la gente conocía esta iglesia, que era activa, que era una iglesia, hermano, donde se movía el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora, cuando el Señor, hermano, que conoce las mentes y los corazones y los pensamientos y conoce nuestras obras, el Señor, hermano, no miente. El Señor no nos va a dar un diagnóstico simplemente para, hermano, engañarnos a nosotros o para tenernos como clientes, para que usted esté viniendo a consulta una vez más y una vez más, hermano, como un cliente nada más. Y no le va a dar la solución. No, el Señor, hermano, es fiel, verdadero, y Él nos va a decir la verdad. Así de que alegrémonos cuando el Señor nos dé el diagnóstico, porque Él, hermano, nos da el diagnóstico para traer sanidad a nuestra vida. Hay personas que se enojan cuando Dios les habla, y de hecho algunos hasta enojados se van, ¿verdad? Con Dios y con el predicador. ¿Quieres saber quién le dijo al pastor toda mi vida? O a saber quién le dijo al hermano. No, es Dios, hermano. Dios, porque nos ama, dice la palabra del Señor. Porque Dios dice en su palabra que al hijo que ama, Él lo disciplina. Y Dios quiere sanidad en nuestros corazones. Entonces el Señor le dice: sé vigilante. Y aquí, hermanos, ya es prácticamente el consejo del doctor, del médico divino, de aquel que conoce nuestros corazones y nuestras obras, quien nos da, hermanos, ahora la receta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Señor le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo
y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Aquí, hermanos, ya hay una advertencia ya. Señor, hermanos, da la receta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y el Señor le dice, la receta es que debes de hacer lo que has oído, debes de guardar lo que tienes. Porque hay personas, hermanos, hay creyentes tan descuidados de su vida, descuidados del privilegio, descuidados de su vida espiritual, descuidados de su hogar, de su matrimonio, de los hijos, de la vida física, descuidados de los dones que Dios les ha dado, hermano, y no se están renovando constantemente, hermanos, descuidados totalmente en su vida. Hay gente, hermanos, que están tan descuidados que ni se bañan. Imagínense, hermanos, del cuidado de la higiene de uno. ¿Sí? Ni se peinan y como quieran. Descuidados totalmente. En su trabajo, ay, si me quiere despedir el jefe, que me despida. Hermanos, totalmente descuidados en su vida. Pero eso indica, hermano, de su comunión con el Señor. ¿Cómo está? Es tremendo encontrarse con personas así. Pero el Señor le dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Usted se recuerda, hermano, lo que usted ha recibido? Haga una memoria de todo lo que Dios le ha dado, lo que usted ha recibido de parte de Dios. ¿Qué hemos recibido, hermano, de parte del Señor? Esta iglesia, hermanos, había recibido privilegios maravillosos. Había recibido la salvación que Dios les había dado. Habían recibido el perdón de sus pecados. Habían recibido, hermanos, al Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo de Dios, dones Dios les había dado. Habían recibido su palabra, habían recibido, hermanos, tantas bendiciones que Dios les había dado y les había prosperado. Hermanos, todos los que estamos aquí hemos recibido algo de parte de Dios. El problema, hermanos, es que se nos olvida, como dice el salmista, al alma, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hermanos, es triste que nosotros como creyentes, hermanos, olvidemos lo que Dios nos ha dado. A muchos, hermanos, Dios les ha dado la llenura del Espíritu Santo. Les ha dado dones, les ha dado gracia para cantar, para predicar, para tocar instrumentos. Les ha dado, hermanos, gracia para servir en su obra. Pero, hermanos, están ahí sentados sin hacer nada. Se indica, hermanos, que hay que poner la palabra de Dios por obra, porque el Señor le dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdese, hermano, de dónde Dios lo ha sacado y cómo Dios lo ha librado, hermano, aún de la misma muerte. Acuérdese de dónde el Señor lo levantó y ahora los tiene aquí junto a los príncipes de su pueblo, como dice su palabra. Acuérdese, hermanos, cómo el Señor nos ha perdonado todas nuestras iniquidades, nuestros pecados. Acuérdese de todo lo que Dios le ha dado. Y ya no se diga, hermanos, en la vida material. Y qué bendición, hermanos, cómo Dios ha bendecido. Nosotros vemos cómo Dios ha bendecido esta iglesia. Pero muchos, hermanos, pareciera ser de que es por el esfuerzo de ellos. No, aquí la Escritura dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Usted lo ha recibido de parte de Dios. Aún la Escritura dice que todo lo que tenemos, hermanos, lo hemos recibido de parte de Dios. Gracias que Dios le ha dado, es talento que Dios le ha dado. Aún en lo económico, hermano, eso que usted tiene ahí en el banco, usted lo ha recibido y Dios se lo ha dado. Cuídelo, no lo malgaste. Hay hermanas que nomás llega el cheque del ya el hermano y ya se van a gastar en cosas que no necesitan. Y ya después, hermanos, están los problemas económicos. Entonces, pero no es el problema de esta iglesia. El problema es que ellos han recibido tantas bendiciones y se les ha olvidado que Dios se los había dado. Se habían quedado solo con el nombre. Como muchos, ¿verdad? Yo me recuerdo como cuando yo les servía, cuando yo predicaba. Viera cuando yo predicaba. Dios sanaba enfermos, milagros. Sí, pero el nombre nada más. Ya quedó atrás. Cuando yo cantaba, todos lloraban. Y ha escuchado usted testimonio de esas personas. Pero quedó en el pasado. Quedó en el olvido. Tiene nombre de que vive, como dice la palabra del Señor. Pero he aquí, está muerto ya.
Ahí, hermano, ya no hay. El que cantaba ahora ya no canta. El que predicaba ahora ya no predica. El que oraba ahora ya no ora. El que leía la palabra ahora ya no la lee. Hermano, quedó en el olvido. Y Dios no quiere eso para esta iglesia. Por eso Dios nos habla, hermano, en esta noche. Porque Él quiere, hermanos, que nos acordemos, nos recordemos de lo que Dios nos ha dado. A cada uno de los que están aquí, Dios les ha dado algo. Y aquí la palabra del Señor dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. Lo que has recibido y oído. Ellos habían oído la palabra de Dios. Habían oído la voz de Dios. Esta iglesia había oído la voz de Dios. Habían oído, hermanos, probablemente al mismo Señor. El Espíritu hablaba. Allí hablaba el Espíritu Santo. Allí hablaba el Señor. Allí se manifestaba el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora solo era el nombre. Nada más. Como la otra iglesia que ya pronto lo vamos a estudiar. Que el Señor les dice: aquí estoy a la puerta, y ya ni en la iglesia estaba el Señor. Estaba afuera. Qué triste, hermano, que el Señor de muchas iglesias lo han sacado, pero ese va a ser otro tema de otro día. Pero en esta iglesia estaban muertos espirituales. Usted se conoce, hermano, si está vivo en el Señor o no. Usted sabe. Amén, hermano. Y Dios los conoce a todos los que estamos aquí. Si el Señor mismo le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. A nosotros, hermano, no podemos engañarle al Señor. Usted no va a decir, el Señor le va a decir a usted: te duele aquí, te duele aquí, te duele ahí. No, ahí no me duele, yo me siento bien, estoy sano. Con muchos de nosotros que decimos: ¿cómo está? Bien. Usted ha notado que nadie dice mal, ¿verdad? Todos estamos bien. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Cómo le ha ido? Bien. Este día, bien. Bien mal. Bien enojado. Bien arruinado. Bien angustiado. Bien, pero mal. Entonces el Señor le dice a esta iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Mire qué tremendo, hermano. Lo has recibido, has oído, guárdalo. Esa es la responsabilidad de ellos. No era la responsabilidad de Dios, como muchas veces, hermano, queremos comprometer a Dios de todo lo que nos pasa en la vida. Decimos: Dios es el que ha permitido. Es Dios es el culpable de todo. El que me despidieron del trabajo es Dios. No, usted por haragán. Usted porque llega tarde, por irresponsable. Usted porque llegó a dormirse al trabajo. Lo encontraban roncando. En el baño algunos se encierran. No, nadie me ha contado. En esos baños, las construcciones nuevas, ¿verdad? O en el roof. No le vaya a pasar que se caiga de arriba como Eutico. Caiga muerto abajo. Pero hermanos, descuidados totalmente en nuestra vida. Dios no quiere eso para su iglesia. El Señor dice: recuerda lo que has recibido, lo que han oído, y guárdalo. Guarda, hermanos, su testimonio. Su testimonio es sumamente importante. Guarde lo que Dios le ha dado. Reténgalo, como el Señor le dice en su palabra. Lo que ha recibido, guárdalo, hermano. Ese don que Dios le ha dado, hermano, avívelo, como el Señor le dice a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti, que recibiste, hermano. Avive ese don que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado la gracia para predicar, reténgalo, siga predicando, no se detenga. Si Dios le ha dado, hermano, gracia para cantar, hermano, cante, alabe a Dios. Si usted tiene esa gracia para servir en la iglesia, sirva al Señor. Para cuidar a los niños, cuide. Hermano, debemos de estar activos honrando y alabando a nuestro Dios. Amén. Reténgalo, hermanos. Y ahí dice: guárdalo. Y luego, hermanos, el Señor le dice: arrepiéntete. Esto, hermano, es para todos. Arrepiéntete. ¿Cuánto le cuesta a muchos creyentes arrepentirse? Todos los días debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlo. O sea, el arrepentimiento, hermano, es
como usted lo ha escuchado, ¿verdad? Que usted va en esta dirección, y luego, hermanos, usted toma otra dirección. Amén. El arrepentimiento, hermanos, es dejar ese camino donde usted está y tomar un camino diferente. Amén, hermano. Entonces el Señor dice en su palabra, hermano, retén lo que tienes, guárdalo. Dice ahí, arrepiéntete. Todos, hermano, si usted sabe que va haciendo cosas que no son gratas delante de Dios, arrepiéntase, hermano. Pídale perdón a Dios. Busque a Dios, humíllese delante de la presencia de Dios. Pídale al Señor misericordia. Pídale al Señor que lo guarde. Pídale al Señor que derrame su gracia sobre su vida. Pídale al Señor, hermanos, que lo perdone y Dios lo va a perdonar. Si la Escritura dice que al que a mí viene, dijo el Señor, yo no lo echo fuera. Corazón contrito y humillado no lo desprecio. Arrepiéntete. ¿Y qué más le dice a esta iglesia? Esa es la responsabilidad de ellos. Pues si no, esta es la advertencia. Velas. Si no velas, Dios le está diciendo, velen. ¿Qué es velar, hermano? El mismo Señor le dijo a sus discípulos, velar y orar para que no entres en tentación. Velar, orar para que no entren en tentación. Dios quiere que estemos, hermanos, vigilantes, viendo cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra familia, cómo está todo. Si no velas, si no, hermanos, presta atención a la palabra. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendrá sobre ti. No sabrás a qué horas vendrá sobre ti. Amén, hermanos. Entonces el Señor dice en su palabra, ¿sabed? No sabréis a qué hora vendrá sobre ti. Y el Señor dice, vendré como ladrón, sin advertencia. Hermanos, el Señor dice en su palabra, voy a venir y voy a venir sin advertencia, porque Dios ya le advirtió a esta iglesia. Dios, hermanos, ¿cuántas veces no nos ha hablado? Que cambiemos nuestra manera de vivir. Como Dios nos ha hablado, hermanos, que tomemos responsabilidad y que guardemos su palabra. Y vendrá el momento en que el Señor, hermanos, ya no va a decir nada, sino que va a actuar. Vendré sobre ti, le dice el Señor, y no sabré a qué hora y voy a venir como ladrón. No es que Él sea ladrón, sino que lea lo que dice la palabra del Señor. En este mismo libro de Apocalipsis, capítulo 16, el Señor le dijo también a sus discípulos en Mateo capítulo 24, 42 y 43. Pero vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermano, es triste cuando el Señor advierte a una persona y la persona hace oídos sordos a la palabra del Señor y luego, hermano, se descubre quién realmente es esa persona. Pero Dios ya le había advertido anteriormente. Y después, hermano, ahí está avergonzado que se dio cuenta, ahora toda la iglesia, de que era un ladrón, robaba en la iglesia, que tenía una muchacha embarazada, que tenía otra mujer por ahí. Y eso, hermano, es vergonzoso. Entonces el Señor dice, hermano, que vele esta iglesia, que se arrepienta de sus pecados, que, hermanos, estén velando, que busquen a Dios. Hermanos, el Señor quien cubre nuestras faltas y nos perdona y nos limpia. Es, hermano, Dios quien dice la palabra del Señor, hermanos, que borra nuestras rebeliones y nos limpia y nos perdona para nunca más acordarse de nuestros pecados. Pero a veces uno, hermano, quiere ocultarse de las cosas, ocultar las cosas a Dios. Cuando el Señor dice en su palabra que es Él quien cubre nuestra falta cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén, hermano. Velen, hermano, aquí le dice el Señor a esta iglesia. Amén. Acuérdate pues lo que has recibido. Vele. Si no, vendré como ladrón. El Señor, hermano, viene muy pronto y vendrá, como dice la palabra del Señor,
a la hora que menos nosotros lo esperemos, el Señor viene por su iglesia. Amén, hermano. Viene por aquellos que están preparados. Por aquellos, como dice aquí la palabra del Señor, que no han manchado sus vestiduras. Vea lo que dice el versículo número 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Se cree que en esta ciudad de Sardis, hermano, se hacían vestiduras blancas. Y aún la gente de allá afuera del mundo sabían, hermanos, que esos que trabajaban en esas fábricas donde se fabricaban, valga la redundancia, esas vestiduras blancas, blanquísimas, no las podían tocar con manos sucias, porque se iba a notar las manos ahí. Y usted sabe, hermanos, que si usted tiene las manos sucias y toca una camisa blanca, ya quedaba ahí, ya quedó sucia. Sus vestiduras blancas, como dice la palabra del Señor, hermanos, esas hermanos, acciones justas de los santos, su testimonio. Pero ¿cuántas personas, hermanos, tienen su testimonio por el suelo? Si usted quiere predicar, ya nadie le cree hoy ya. Ya saben que es mentiroso, mafioso, perverso, pícaro, mujeriego, picaflor y todo eso. Y tiene nombre de creyente. Misión Cristiana el índice. Solo un nombre. ¿Para qué el nombre? Nombre no. Amén, hermano. Que haya vida en nosotros. Amén, hermano. Que el corazón palpite para adorar a Dios, hermano. La sangre en nuestra, hermano, esté lavada, como dice la palabra del Señor, por la sangre de Cristo Jesús. Todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, hermano, consagrado al Señor. Y como dice su palabra, que nuestras acciones, hermanos, sean gratas ante el Señor. Tienes unas pocas personas, siempre hay un remanente, siempre. Y estas personas eran conocidas en la iglesia. Esos pocos que habían ahí, hermano, eran conocidos, sabían que esos hombres eran hombres de Dios, esas mujeres eran mujeres de Dios. Eran unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Siempre hay unos pocos, ¿verdad, hermanos?, que no han manchado sus vestiduras. Hermanos, estos creyentes de esta iglesia de Sardis, ya era normal para ellos tener dos mujeres, porque se practicaba en esas ciudades, hermanos, todas esas prácticas paganas. Pero aún en el mundo, hermano, aún en el mundo sabían que no podían ir a trabajar a esos lugares donde se fabricaban esas vestiduras blancas con manos sucias. Ya no se diga en la iglesia, hermano. ¿Cómo vamos a servirle a un Dios que es tan santo si nosotros no nos hemos consagrado al Señor? No hemos limpiado nuestras vestiduras en la sangre de Cristo. No hemos limpiado nuestros pecados en la sangre del Señor. Aquí le dice el Señor, pero tienes unas pocas personas, estos no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque, dice él, son dignos. Son personas dignas, tenían buen testimonio, hermano, merecen que se les reconozca. Y no es que ellos se habían ganado esa dignidad, eran dignos porque el Señor los había limpiado y ellos habían guardado la palabra de Dios. Y ellos, hermanos, se recordaban de lo que ellos habían recibido. Y ellos sabían de dónde el Señor los había sacado. Y se habían guardado, hermanos, en la sangre del Señor. Se mantenían limpios por la sangre de Cristo Jesús. Sabían, hermanos, que ellos eran creyentes que debían de honrar al Señor aún en medio de un mundo pagano y perverso. Ellos, hermanos, se habían mantenido firmes y fieles al Señor. Dice, esas pocas personas son dignas y andarán conmigo con vestiduras blancas. ¿Cómo están sus vestiduras, hermano? ¿Están blancas o están manchadas? ¿Están manchadas? Hay que limpiarlas en la sangre de Cristo. Amén. Y termina esta carta, hermano, de esta iglesia. El que venciere, dice el Señor, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire qué maravilloso. Esta ahí es la promesa de Dios. Dios, hermano, da el diagnóstico, da lo que tienen que hacer, la medicina, hay advertencia,
Y luego la promesa. Qué maravilloso esto. Esta promesa que el Señor dice, el que venciere. Usted ha notado que en casi en todas las iglesias el Señor espera fidelidad de esa iglesia. No solamente espera fidelidad, sino que también el Señor, hermano, espera de que esa iglesia guarde la palabra. Hay promesa para esa iglesia. Amén. Y entonces el Señor dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. No está diciendo, hermano, que los creyentes podemos perder la salvación. Lo que está es el Señor afirmando que aquel que ha recibido la salvación es llamado a consagrarse y su nombre no será borrado del libro de la vida. ¿Usted ha recibido la salvación? Guárdese para Dios. Su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Amén. Es, hermano, una afirmación que el Señor está diciendo. Aquellos que han sido lavados por la sangre, aquellos que han sido borrados sus pecados, aquellos que van a recibir las vestiduras blancas, hermano, porque fueron emblanquecidas en la sangre de Cristo Jesús. No, dice el Señor, borraré su nombre del libro de la vida. No lo voy a borrar. Es una afirmación de sus promesas y de su verdad. El que venciere será vestido de vestidura blanca, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré, es promesa de Dios, su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles. Qué maravilloso, hermano. No solamente el Señor dice, van a ser personas que van a estar en mi libro, en el libro de la vida, en el registro de Dios, así como cuando el Señor, hermanos, le dijo a Moisés que aquellos que viven una vida pagana, le dijo Dios a Moisés, y Moisés, hermano, lo declaró al pueblo, serán borrados del libro, del registro del pueblo de Dios, porque ellos no pertenecen a este pueblo, porque ellos no están sometidos a la autoridad de Dios. Pero aquellos que están sometidos, sus nombres no van a ser borrados. Amén, hermano. ¿Cuál es la otra promesa que Dios le da a esta iglesia? ¿Ah? ¿Lo leyeron? ¿Cuál es la otra promesa? Le confesaré delante de mi Padre, de los ángeles. Le confesaré. O sea que en otras palabras, hermano, como el Señor mismo lo dijo a sus discípulos, el que se avergüence de mí aquí en la tierra, dijo el Señor, yo también me voy a avergonzar delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero el que venciere, el que no se avergüenza de ser creyente, aún, hermano, que haya momentos difíciles, aunque haya persecución, aunque haya, hermanos, momentos difíciles en la vida, aunque haya enfermedad, aunque haya tristeza, aunque haya todas esas cosas, no nos avergonzamos de llamarnos hijos de Dios. Y el Señor dice, yo tampoco me voy a avergonzar de ellos, sino que voy a confesar su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles. Eso es maravilloso, hermano. Esta es una afirmación, hermano, de una promesa que Dios nos da a nosotros los creyentes. De que Él va a decir, Juan ha sido redimido por la sangre del Cordero. Mi sangre lo limpió. Y lo va a confesar delante del Padre. Y los ángeles van a escuchar, hermano. Es como cuando una persona es coronada, victoriosa, ¿verdad? Que ahí está el presidente, y ahí están las autoridades, y ahí está, hermanos, el público. ¿Ustedes han visto eso, hermano? Hay personas que le dan, ¿verdad?, esas coronas de honor aquí en Estados Unidos, ¿verdad? El corazón púrpura y estrella de no sé qué, y lo corona, y la gente, hermano, se siente orgulloso. Lo dice en público. Dios, hermano, confesará nuestro nombre públicamente ante el Padre. Imagínense, hermano, ante los ángeles. Será, hermano, como cuando dicen, ¿verdad? Será una celebración con bombo y platillo. Será algo glorioso, hermano, como cuando le dicen, toquen ahí, ¿verdad?, los platillos, que suene, que la gente vea que vamos a mencionar su nombre.
Eso va a ser algo maravilloso, hermano. Pero ¿cuánto le cuesta a las personas confesar al Señor delante? El venir arrepentido. Porque la gente, hermano, piensa que esto es humillación. Eso no es nada. A lo que vendrá, la humillación que vendrá, que el Señor, hermanos, usted esté tocando la puerta. Señor, aquí estoy. Yo predicaba, yo cantaba, yo hacía esto, yo hacía. Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Pero aquellos que vencieren, que son fieles, dice el Señor, yo confesaré mi nombre, su nombre, delante del Padre. Y usted va a llegar ahí. Señor, aquí estoy. El pecho saltado, ¿verdad? Como vencedor. Yo lo conozco, de allá de Richmond Hill. Estaba en la iglesia allá. Servidor, diácono, diaconisa. Lluvia no lo detenía. Nieve no lo detenía. Problemas no lo detenían. Nada lo detenía. La familia se lanzó en contra de él, no lo detenía. Confesaste mi nombre ante muchos. Fuiste fiel. Fallaste, pero te arrepentiste. Y el Señor, hermano, ahí va a confesar su nombre. Y aquí estás en mi libro. No está borrado. Porque está escrito con el dedo de Dios. Amén. Y el Señor públicamente va a mencionar su nombre ante miles y millones de ángeles, hermano. Pero no solamente ante miles y millones de ángeles, ante el Padre Celestial. Y el Padre va a parar por un momento para escuchar su nombre. Mire qué maravilloso, hermano. Qué honor el que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Si el mundo nos desprecia, si el mundo, hermano, no quiere saber nada de nosotros, ni de Dios. Dios dice en su palabra, ustedes van a caminar conmigo con vestiduras blancas. Es un honor, hermano. Algo maravilloso. Estos trajecitos, hermano, vestiduras blancas, blanquecidas por la mano de Dios. Y dice que caminaremos con Él. Qué maravilloso. Pero no dice que es para cualquiera, dice para los vencedores. Venza, hermano, venza la tentación. Venza el desánimo. Venza el frío. Venza el temor. Venza todo eso, hermano. Que el diablo quiere, hermano, que nosotros vayamos en pos del mundo. Y el mundo quiere que vayamos en pos de ellos. Pero el Señor dice en su palabra a esta iglesia de Sardes, y nos dice a nosotros también, hermano, que no podemos solamente vivir de las cosas que hicimos en el pasado, de nombre, o ser creyentes de nombre, servidores de nombre. No, yo soy diácono. Sí, pero diácono de nombre. Se aparece de vez en cuando hay eventos, ¿verdad? Dios no quiere eso, sino que seamos fieles hasta el final. Puestos de pie, hermano. Puestos de pie. Seamos hijos de Dios, no solamente de nombre. Miembros de la iglesia, no solo de nombre. Cristianos, no solo de nombre. Cantantes, ¿verdad? Hay muchos cantantes ahora que ya solo el nombre les quedó de cantantes cristianos, porque hoy ya no cantan a Dios, cantan al mundo. Predicadores que predicaban la palabra de Dios y ahora ya no la predican, predican chistes y otras cosas, de nombre nada más. Iglesia donde el poder de Dios se manifestaba y la gloria de Dios descendía, el Espíritu Santo. Ahora todo es un show. Creyentes, hermanos, que comenzaron con un gran fuego de Dios y ahora solo ceniza, está muerto. Y hay algunas cositas que ya están para caducar. El Señor le dice, afirma esas cosas que están para morir. Amén, hermano. Y arrepiéntase. Busque a Dios, hermano, en arrepentimiento. Cierra sus ojos, hermano amado y hermana. Cierra tus ojos y medita cómo estás delante del Señor, cómo estás.